Hola, buenos días. Mi nombre es Virginia Medina, yo soy residente de cirugía pediátrica del Hospital Pereira Rosell de Montevideo y hoy les voy a hablar sobre la malrotación intestinal con vólvulo, que es una de las emergencias quirúrgicas más críticas del periodo neonatal. Para organizar un poco la charla, vamos a empezar primero dividiéndola en partes. Vamos a hablar primero una introducción en donde veremos la definición, embriología, fisiopatología del vólvulo. Luego nos adentraremos más en la presentación clínica, el diagnóstico por imagen, tratamiento médico y quirúrgico, con el procedimiento de LAD explicado paso a paso. Y bueno, vamos a cerrar la charla con las novedades y los puntos más controversiales con respecto a la conducta actual. Para empezar con lo esencial, la malrotación intestinal es una anomalía congénita de la posición y la fijación del intestino medio por una rotación embrionaria incompleta o anómala. Tiene una incidencia de 1 de cada 6.000 recién nacidos vivos. Con respecto a la clasificación de Bill para las anomalías de la rotación, hoy nos centraremos en la tipo 1A, que está dada por la ausencia completa de rotación intestinal y que tiene una presentación clínica que es muy variable, pudiendo ser completamente asintomática durante toda la vida o hasta presentarse como un vólvulo de intestino medio, que es la patología que va a guiar esta charla. El vólvulo de intestino medio asociado a malrotación presenta una muy alta morbimortalidad en caso de no detectarse a tiempo, como vamos a ver más adelante. El problema de esta patología es que deja una base mesentérica muy angosta y esta base predispone a que el intestino medio se gire sobre el eje de la arteria mesentérica superior. Eso es lo que configura el vólvulo. Cuando esto ocurre, se compromete el flujo arterial y venoso de todo el territorio con un riesgo de una extensa isquemia que puede evolucionar en cuestión de horas. Como ven acá en el recuadro, el intervalo entre una isquemia todavía reversible y una necrosis intestinal masiva puede ser incluso menor a 24 horas. Por eso el vólvulo de intestino medio es una verdadera urgencia quirúrgica. El retraso del diagnóstico se traduce directamente en la pérdida de intestino. Recordemos que el territorio que abarca la arteria mesentérica superior va desde el intestino delgado, yeyuno, ilion, hasta los 2 tercios proximales del colon transverso. Por lo tanto, la pérdida intestinal tan extensa genera una altísima tasa tanto de morbilidad como de mortalidad y eventualmente un riesgo de un intestino corto. Bien, para entender un poco por qué pasa esto, repasemos brevemente la embriología. Entre las semanas 6 y 10 de gestación, el intestino medio se hernia fisiológicamente hacia el cordón umbilical y luego regresa a la cavidad abdominal. En este proceso rota 270 grados en sentido antihorario alrededor del eje de la arteria mesentérica superior, y una vez que vuelve a entrar en la cavidad abdominal, se fija en dos puntos, el ángulo de Treitz y el ciego, que desciende el ciego hasta la fosa ilíaca derecha. Entonces esta fijación en dos puntos alejados le da al mesenterio una base amplia. Y en el caso de la malrotación intestinal, lo que sucede es que queda el ciego y el duodeno muy cercanos, incluso pueden haber bandas de LAD, que son las que acolan el ciego y pasan por encima del duodeno, que puede generar una oclusión duodenal también. Entonces, esta base tan estrecha del mesenterio, lo que predispone es un pedículo angosto, que es el sustrato que es lo que genera el riesgo de que se gire sobre sí mismo el intestino y se genere el vólvulo. Vamos a ver qué pasa cuando el pedículo se tuerce. Cuando se genera la torsión, el vólvulo, lo típico es que sea en sentido horario, y lo primero que ocurre es que la vena mesentérica, al tener una pared más fina y más delgada, es la primera en colapsarse. Esto genera congestión venosa y también linfática inicialmente de la pared intestinal, que de progresar en el tiempo genera una oclusión también del territorio arterial, eventualmente generando isquemia y, si se progresa, necrosis con perforación, sepsis y shock. En cuanto a la epidemiología, un poco de la malrotación intestinal se presenta, como ya habíamos mencionado antes, en 1 en cada 6.000 recién nacidos vivos, y en la gran mayoría de los casos es asintomática, pero se ve que en los casos sintomáticos cerca del 85% de los casos sucede antes del primer mes de vida, y hasta el 90% de los casos se ve durante el primer año de vida. Por eso la sospecha diagnóstica debe ser máxima frente a un neonato con un vómito bilioso. Para adentrarnos un poco en la clínica de esta patología, presentamos un breve caso clínico.
Es un recién nacido de 12 días, producto de un embarazo controlado, parto vaginal a término, normopeso sin complicaciones, con una alimentación con complemento bien tolerada hasta el momento. 12 horas previo de la consulta inicia con vómitos de contenido bilioso progresivos. Además, tiene un episodio de deposiciones con estrías de sangre y la madre refiere que el abdomen se ve más distendido y que el bebé está muy irritable y llora al manipularlo. Entonces, con estos datos, nos preguntamos qué es lo primero que debe pasar por nuestra cabeza ante un paciente de estas características. Y bueno, la respuesta es que lo primero que tenemos que pensar es el vólvulo. Hasta que se demuestre lo contrario, un paciente recién nacido con vómitos biliosos es siempre patológico, entonces nos obliga a descartar una oclusión intestinal y dentro de las obstrucciones intestinales del neonato, el vólvulo es el diagnóstico que no podemos pasar por alto por la gravedad que conlleva. Un dato clave también es que el abdomen inicialmente puede ser un abdomen bastante inocente, que incluso no esté distendido o que no sea tan doloroso al inicio y que eso no nos debe tampoco retrasar o eh, dejar de pensar en el vólvulo como una patología frente a los vómitos biliosos. Ahora, hay algunos signos que nos indican que ya hay progresión hacia la isquemia o necrosis, como por ejemplo la distensión abdominal progresiva, sangre en la materia, eritema, coloración azulada de la piel, irritabilidad al manipular el abdomen, taquicardia, mala perfusión, ausencia de peristalsis o un abdomen en tabla. Si vemos cualquiera de estos signos, la conducta es la cirugía, la parotomía inmediata sin esperar ningún estudio adicional. Bien, volviendo a nuestro paciente, al examen físico, presentaba un abdomen distendido, doloroso, de forma difusa, con ruidos hidroaéreos disminuidos, una frecuencia cardíaca elevada de 168, un llenado capilar aumentado de 3 segundos, una palidez leve, y en el laboratorio se destaca una acidosis metabólica con hiperlactacidemia, lo que ya indica una hipoperfusión intestinal en curso. Vale la pena recordar de todas formas que no todo vómito bilioso es un vólvulo y debemos plantear también algunos diagnósticos diferenciales, principalmente en la etapa neonatal de recién nacido, como por ejemplo la atresia o estenosis duodenal, que puede coexistir con la malrotación, la enfermedad de Hirschsprung o enterocolitis necrotizante prematuro, celirio meconial, la sepsis. Pero bueno, en cuanto a nuestro paciente con este cuadro y estos signos, la prioridad es definir la anatomía cuanto antes. Por lo que pasamos al diagnóstico por imagen, siempre y cuando recordar esto no retrase el tratamiento. Empezamos con la radiografía de abdomen, que es un estudio simple, rápido, accesible, pero que también tiene baja sensibilidad y especificidad. No existe una radiografía que sea patognomónica de vólvulo intestinal, por lo que es un estudio que nos va a ayudar, pero tampoco nos va a realizar, facilitar el diagnóstico. Puede mostrarnos, acá muestro dos imágenes de dos pacientes que tuvimos nosotros en nuestro servicio, en donde vemos dos placas que son muy diferentes, pero eran dos pacientes que presentaban vólvulo de intestino medio. En uno se ven asas intestinales muy dilatadas, algo de ausencia de gas distal, y en otra placa vemos una distensión más proximal de la cámara gástrica con ausencia de gas distal. Bien, hay que también destacar que una radiografía normal no va a excluir la malrotación ni el vólvulo, y si la sospecha clínica es alta, que siempre hay que mantenerla elevada, se debe continuar con el estudio. El verdadero gol estándar para el diagnóstico de malrotación intestinal es la serie esófago-gastrodenal, que nos permite definir con precisión la posición del ángulo de Treitz. En condiciones normales, el Treitz cruza la línea media y queda a la izquierda de los cuerpos vertebrales. En la malrotación no cruza la línea media, quedando a la derecha de la columna vertebral, o el duodeno adopta un trayecto en espiral, que es un hallazgo que en este caso quiero destacar porque el signo del tirabuzón o del sacacorchos, es cuando el contraste de línea el duodeno en un patrón de espiral, es la imagen directa de la torsión del intestino sobre su pedículo. Y cuando lo vemos es prácticamente diagnóstico de vólvulo. Y quiero insistir, si el paciente ya tiene signos previos de vólvulo establecido y la sospecha es alta, este estudio nunca debe retrasar la cirugía. Por otro lado, la ecografía abdominal con Doppler es un estudio que es cada vez más usado como un estudio inicial o complementario, ya que es accesible y no tiene radiación. En estos casos se realiza la búsqueda de la inversión de los vasos mesentéricos, que en condiciones normales la vena se encuentra a la derecha de la arteria, a la derecha y la arteria a la izquierda, y en una malrotación esta relación se encuentra invertida.
Y en caso de vólvulo específicamente vamos a buscar el signo del remolino, que es en donde la vena mesentérica y el mesenterio giran en espiral alrededor de la arteria. Recordar que es un estudio que es operador dependiente, así que un resultado negativo tampoco descarta la malrotación si la sospecha clínica sigue siendo alta. En el caso de nuestro paciente, se solicitó un estudio contrastado de esófago gastroduodenal urgente, en donde mostró que el ángulo de Treitz no cruzaba la línea media y el duodeno mostraba un trayecto en espiral con signo del tirabuzón, con un pasaje de contraste muy limitado hacia el yeyuno distal. Por lo tanto, hicimos un diagnóstico de vólvulo de intestino medio y se llevó al paciente a bloc de urgencia. Mientras estamos en vías de llevar el paciente de bloc a urgencias, hay que tener cosas que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento médico previo a la cirugía, que no podemos olvidar. El paciente tiene que ir siempre con accesos vasculares seguros. Eventualmente, si tiene algún compromiso hemodinámico, tenemos que valorar la posibilidad de un acceso central. Colocar siempre una sonda orogástrica o nasogástrica para decompresión, iniciar reanimación con cristaloides en bolo, guiada por la perfusión, la diuresis y el lactato, antibióticos de amplio espectro siempre por el riesgo de translocación bacteriana, corregir alteraciones metabólicas, la acidosis, la glicemia, los electrolitos, y también siempre tratar de tener, una vez que tenemos la sospecha de un paciente así, coordinar rápidamente, hablar con anestesia, con el bloc quirúrgico y con cuidados intensivos para tener todo preparado y evitar demoras que son innecesarias. Bueno, ahora sí llegamos al tratamiento quirúrgico. Acá lo que se realiza es el procedimiento de LAD, que es la base del tratamiento para la malrotación intestinal desde que fue descrita por LAD en 1932. Consta de 6 pasos, es un procedimiento bastante estructurado. El primero es la laparotomía y exteriorización. Se exterioriza todo el intestino medio para confirmar el vólvulo. Segundo, se realiza la detorsión, que es típicamente en sentido antihorario, hasta lograr liberar por completo el pedículo mesentérico. Ahí es donde se valora la vitalidad o no de las asas y hay cierta toma de decisiones que vamos a hablar ahora a continuación. Tercero, la lisis de las bandas de LAD, se seccionan las bandas que fijan y comprimen el duodeno. Cuarto paso es la ampliación de la base mesentérica, se separan ampliamente el ciego y el duodeno para prevenir la recurrencia del vólvulo. Quinto, la apendicectomía, dado que el ciego quedará al lado izquierdo del abdomen, lo que dificultaría más adelante un diagnóstico en caso de apendicitis. Y bueno, por último, la reposición intestinal, en donde se deja el intestino delgado a la derecha y el intestino grueso a la izquierda en posición de no rotación para evitar una recidiva. Estos 6 pasos en conjunto son el procedimiento del lado completo. Acá para mostrar un par de casos que tuvimos nosotros acá en el hospital, en donde vemos un vólvulo de intestino medio. En la primera foto que pueden ver no tiene compromiso isquémico. En la segunda foto sí ya empezaba a tener algo de compromiso isquémico en las asas. Se logra la detorsión y esta foto se ve cómo se amplía la base del mesenterio previo a reintroducir las asas en el orden previamente establecido. Y bueno, durante la cirugía, lo que tenemos que ver en un momento clave a evaluar es la viabilidad del intestino tras la detorsión. Si se ve viable, de color rosado, con peristalsis conservada, hay sangrado activo, el intestino se va a conservar. En caso de que el intestino sea claramente necrótico, se hace una resección segmentaria lo más económica posible, evitando sacrificar lo más posible intestino sano. La cuestión y la duda viene cuando la viabilidad es dudosa y el segmento es muy extenso. En estos casos, en lugar de resecar de inicio, preferimos preservar la longitud intestinal mediante una laparotomía de second look, una revisión programada, ya sea 24 o 48 horas posteriores a la cirugía. Con respecto al abordaje, la laparoscopía está siendo más utilizada cada vez y es una técnica que es útil en pacientes que están estables, son pacientes seleccionados, pacientes estables que no tenemos claro si tienen un vólvulo franco, sin mucha distensión. Cuando la malrotación a veces es un hallazgo incidental en la laparoscopía, puede llegar a ser útil y es un procedimiento que se puede realizar por vía laparoscópica. Em, los beneficios ya los conocemos todos, un dolor posoperatorio menor, una recuperación más rápida, pero la realidad es que cuando hay un vólvulo
agudo con compromiso franco-vascular, la cirugía abierta sigue siendo el estándar porque permite la extorización completa, la evaluación táctil más rápida del intestino. Entonces eso facilita mucho la cirugía en esos casos. Para ir como terminando la charla, hay algunos puntos de controversia que siguen generando debate actualmente. Como habíamos mencionado recién, primero la laparoscopía versus el abordaje abierto. El abordaje mínimamente invasivo está ganando terreno cada vez más, pero en pacientes estables seleccionados. Y bueno, aún persiste debate sobre si iguala o no la cirugía abierta con respecto a las tasas de recurrencia. Todavía las evidencias no son firmes, son series retrospectivas, no existen ensayos aleatorizados, entonces falta un poco más de investigación para definir eso. Segundo, la apendicectomía. ¿Tá? Existe debate sobre si realizar apendicectomía o no es la mejor opción. Hay quienes defienden que siempre se debe realizar la apendicectomía, que es como estuvo descrito el procedimiento inicialmente, y hay quienes defienden que actualmente el apéndice puede ser utilizado para otro tipo de cirugía más adelante, o eventualmente puedes llegar a tener complicaciones infecciosas por una apendicectomía, que en una cirugía limpia no sería necesario correr ese riesgo. Y bueno, y hoy en día con la laparoscopía realmente la visualización de la cavidad abdominal y el abordaje es un poco mejor en caso de que tengas un paciente con un abdomen agudo a futuro que haya sido sometido a una cirugía de malrotación, se podría acceder más fácilmente, digamos, a la zona del apéndice en caso de que suceda. Tercero, también existe la controversia de qué hacer con la malrotación intestinal asintomática, que sigue en debate si operar de forma profiláctica a todos los hallazgos dentales o no. Hay autores que afirman o que plantean que operar a los pacientes menores de un año con diagnóstico de malrotación es lo correcto, dado que el riesgo de vólvulo, como habíamos visto anteriormente, es más elevado en esta edad y desciende drásticamente después del año de vida, por lo que plantean que si realizas un diagnóstico de malrotación intestinal en un paciente menor de un año, realizar la cirugía y en pacientes mayores de un año, en principio no. Y bueno, por último, algunos grupos exploran técnicas de fijación mesentérica adicional, más allá de la cirugía de la clásica para reducir la recurrencia, pero la realidad es que la evidencia todavía no es definitiva en este caso. Y bueno, hay cosas que, como para terminar, quiero que queden como grabadas y que no debemos olvidar en esta charla. Uno es el vómito bilioso en el recién nacido, es un pólvulo hasta demostración de lo contrario. Dos, la base mesentérica angosta es el sustrato que permite la torsión. Tres, el estudio contrastado de esófago gastroduodenal es el gol estándar para el diagnóstico de malrotación, pero también debemos tener en cuenta que la ecografía con Doppler es un complemento que está siendo cada vez más utilizado y en ocasiones es más rápido y accesible que un estudio contrastado. Cuatro, ante inestabilidad o signos de isquemia, el bloque no debe ser retrasado, o sea que no hay que postergar la cirugía en casos de alta sospecha por ningún tipo de estudio diagnóstico. 5, el procedimiento de LADA hasta el día de hoy sigue siendo la base del tratamiento para la malrotación intestinal. Y bueno, por último, el pronóstico depende sobre todo del tiempo transcurrido hasta la corrección quirúrgica. Por eso seguimos insistiendo que el índice de sospecha siempre debe ser alto y no debemos pasarnos por alto los síntomas, como por ejemplo el vólvulo, como por ejemplo el vómito bilioso en un recién nacido. Y bueno, les agradezco mucho por la atención y les mando un saludo desde Uruguay.